Estamos dando la bienvenida no solamente a ustedes, pero también a los que nos siguen a través del canal. Un saludo para todos ustedes en Latinoamérica. Hace unas semanas atrás hemos comenzado una serie basada en el libro de Joel, así que voy a pedir que abran sus Biblias en Joel capítulo 2. Y he titulado la serie Un llamado a la conversión. En esta ocasión, el título de esto que vamos a ver es el derramamiento del Espíritu Santo. Y, mis queridos hermanos y amigos, yo quiero que presten mucha atención a lo que vamos a ver esta mañana. Estaba mirando ayer justamente un video que me enviaron en un lugar, ¿no? Donde supuestamente cayó el Espíritu Santo y había un montón de gente saltando ahí adelante y sacudiendo la cabeza en una forma antinatural, casi desnucándose. Y saltaban unas señoras en una especie de trance, ebrias del Espíritu Santo. Hermano querido, mira, ¿sabes una cosa? No encuentro un solo incidente en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, perdonen la sinceridad, en donde se registra un episodio semejante. No sé de dónde sacamos nosotros, cuál es la base o plataforma bíblica para discernir ese tipo de cosas y afirmar que eso es del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿qué criterio utilizamos nosotros para decir que algo como eso es del Espíritu Santo? El hecho de que una persona ande saltando por ahí y alguien se levante y diga, eso es la lluvia del Espíritu Santo, no quiere decir absolutamente nada. Entonces, por eso es que quiero que me escuchen bien lo que vamos a tocar esta mañana. Voy a leer este pasaje y dice lo siguiente, verso 28 del capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Señor, gracias por tu palabra y te imploramos ahora que por favor ilumines nuestras mentes y corazones para no solamente leer, sino también entender y aplicar debidamente lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estábamos indicando, es muy importante que nos contextualicemos para tocar esto. Los que no escucharon el mensaje, les ruego que vayan al canal de la iglesia y ahí están los videos. Agarre papel y lápiz, usted puede parar esa máquina cuando quiere. Es magnífico eso y puede estudiar y hacer el seguimiento de lo que estamos tocando. Pero a modo de resumen, la semana pasada indiqué que en el capítulo 2, versículos 12 y 13, Dios nos hace un llamado. Ojo,
Exegéticamente hace un llamado acá al pueblo suyo del Antiguo Testamento, a Judá, pero ahora hacemos extensible esto a nosotros por inspiración. Es decir, la Escritura fue preservada para hablarnos también a nosotros. Y Dios nos hace un llamado diciendo, convertíos. Y hemos analizado la semántica de esa palabrita, shuv en hebreo, que quiere decir retornen a mí, vuelvan a mí. Dice entonces, convertíos, y dice el verso 18, Jehová perdonará a su pueblo. Retornen, que en Dios, Dios, no mi persona, me refiero al Dios de la Biblia, voy a perdonar vuestros pecados. Hemos indicado que el hombre, la tendencia es de ir en la dirección opuesta. En lugar de venir a Dios para arreglar ese asunto, vamos para el otro lado. Pablo eventualmente en su teología va a decir, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos vamos en la dirección opuesta, la dirección contraria al perdón y la salvación. ¿Por qué Dios nos hace este llamado y perdona el pecado? Bueno, dice allí, porque misericordioso es y clemente. Esto es simplemente para conectarnos o ligar lo que vamos a hablar hoy con lo que mencionamos la semana pasada. Síganme con sus Biblias. En el verso 28, noten que ahora comienza diciendo, y después de esto. La pregunta acá es, ¿y después de qué? ¿De qué está hablando ahora el escritor? ¿A qué se está refiriendo cuando dice, y después de esto? En el contexto inmediato se nos ha indicado que Dios iba a enviar una devastación total en la región por parte de la langosta. La langosta que no solamente haría un desastre con los cultivos, sino que traería abajo, desplomaría la economía y la estructura social. Porque nosotros necesitamos economías saludables para poder vivir en sociedad en una forma más o menos tranquila. Cuando escasea el alimento, los animales no se alimentan, la gente no se alimenta, inclusive habíamos observado que hasta el agua potable había quedado comprometida. O sea que la situación de la nación era extremadamente precaria. Y es por eso entonces que Dios, después del juicio, promete la restauración. Así que por causa de la devastación de la langosta, nos dice en el capítulo 2, verso 26, que después que Dios restaure todas las cosas, verso 25, dice verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. O sea que acá lo que tenemos es que por causa de la devastación y luego la posterior restauración de la tierra en su estado económico y social, la gente va a tener una especie de despertamiento espiritual, si me lo permiten, aunque eso es algo cuestionable porque no anduvieron muy bien después de todo. Pero más o menos entonces se acercaron a Dios y le daban gracias por haber terminado con aquella crisis. Noten ustedes, sin embargo, lo que dice al final del versículo. Por eso dije, presten atención a lo que vamos a ver, porque tenemos que corregir errores que a veces hacemos en las interpretaciones. Dice el verso 26 al final, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás. Cuando nosotros vamos a la historia, llegamos a la conclusión que lo que está diciendo el profeta por inspiración divina es que lo que está indicando ahora, que nunca jamás será el pueblo avergonzado, está apuntando a un suceso o a una etapa de la historia que está mucho más lejano de la contemporánea en los tiempos de los judíos. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros agarramos la historia de la nación, después de todo este desastre que hizo la langosta, el pueblo de Israel pasó por etapas de sufrimiento indescriptibles. En el siglo II se va a levantar, y esto lo describe el profeta Daniel, después lo pueden ustedes leer tranquilos, un rey llamado Antíoco IV, en el siglo II, que se apodó Epífanes. En el nombre de ellos es el Dios manifestado.
¿no es cierto? Dios con minúscula, entiéndase bien. Antíoco hizo un desastre con esta gente. Al pueblo lo amancilló, lo humilló, fue a atacar a esta gente en cuanto a sus creencias religiosas. Un hombre que quería helenizar o convertir a la cultura griega a todo pueblo que cayera en sus manos. Israel era un pueblo que estaba agarrado fuertemente de su tradición y su cultura, tanto idiomática como religiosa, y por supuesto no encajaba en el molde de las ideas que tenía el rey Antíoco. Así que este hombre les dio durísimo. Los judíos se levantaron y lograron entonces liberarse de la opresión de este rey de Siria. Así que, obviamente, cuando leemos el verso 26, jamás será mi pueblo avergonzado, no está tomando en cuenta lo que va a suceder en el siglo II. No hay que esforzarse mucho más. Si miramos en los días del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba sometido bajo la presión y tiranía de un gobierno imperialista como el de Roma. Así que, otra vez, notamos que hay algo en esta declaración que va mucho más allá de estas etapas de la historia a través de la cual el pueblo de Israel sufrió y fueron sometidos. El profeta está mirando al futuro, está revelando algo que va a suceder después de ese periodo, esos parámetros históricos. Dejemos eso de lado. Ahora, la gente del Antiguo Testamento, en varias ocasiones, léase el Antiguo Testamento con atención y usted va a notar que en varias etapas atravesaron profundas crisis políticas, sociales, económicas, religiosas. De más está decir que el problema, el meollo del asunto era un desenfoque espiritual, un desenfoque religioso en la nación. Y resulta que esta gente, después que se hundían en el hoyo, y después de clamar a Dios con toda su alma, lo que dice la Escritura es que Dios dio el paso adelante y los liberó de todas esas etapas de crisis. Oraban a Dios, confesaban su pecado y Dios restauraba a la nación. Y prácticamente vemos un movimiento casi monótono en la historia, donde vemos esta constante. El pueblo se levantaba, prosperaba, pecaban, se olvidaban de Dios, se derrumbaban, clamaban a Dios, volvían a subir por la gracia de Dios y entonces estaban en ese círculo continuo que vemos a través del Antiguo Testamento. Cada vez que vemos a Dios restaurando al pueblo después de haber fallado y clamado a Dios, al tiempo nomás esta gente volvía a caer en pecado, se volvían a olvidar de Dios. El patrón de Israel, el comportamiento es histórico. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Y lo que dejaba expuesto era la corrupción. Nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué la Biblia nos habla de todo ese ciclo? Y lo que trata de mostrarnos la Biblia es lo que se introduce en el libro del Génesis con respecto a la caída. Cuando el pecado entró en la humanidad, el problema es que el ser humano está expuesto a la corrupción en su corazón. Es un hombre corrupto por naturaleza. Y es por eso que la Biblia nos habla de esa línea histórica en donde el pueblo caía constantemente a pesar de ser restaurados. No vemos un pueblo que es restaurado y van para adelante y nunca más vuelven a cometer un error. No, señor, volvían a caer. Eso expone que el hombre por naturaleza no puede ser fiel a Dios. No hay ningún ser humano que se mantenga fiel por naturaleza. No podemos hacerlo, somos incapaces de ser fieles a Dios. Nosotros buscamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando tenemos problemas, pero una vez que Dios da el paso adelante, nos rescata, nos restaura, como vemos en este caso, en la plaga de la langosta, luego al poco tiempo nos divorciamos de Dios. No queremos saber absolutamente nada, ya no lo necesitamos más. Hoy no hemos cambiado mucho, ¿eh? Hace poco estábamos con este asunto de la plaga, ¿no? Esta cosa que nos dio con el COVID. Y digo plaga porque nos afectó a todo el mundo. Cuando empezó esto se creó una especie de pánico colectivo. Estábamos todos desesperados, no sabíamos qué íbamos a pasar.
La gente se moría. Los que se hicieron los valientes diciendo yo no necesito la atención médica, se morían. Pastores, creyentes, se morían también. Pensaban y oraban, se levantó un señor, hablé de esto, que maldijo la peste esta y él tenía la orden, no sé de dónde, y lo que dijo es te mato virus. Y lo dijo en estos términos, te mato, asesinó al virus. Y sin embargo el virus asesinaba a la gente sin respetar pastores y nada. Empezó a temblar la cristiandad. Bueno, por Zoom nos conectábamos, estaban todos desesperados, pedíamos oración. Pero pasó el asunto, salió el juguito. Nos empezaron a meter las vacunas. Y díganme ustedes, ¿dónde está el cristianismo ahora? ¿Dónde está el susto y la desesperación? Ya está. Y les puedo asegurar que a medida que pasen los meses, nos vamos a ir olvidando cada vez más y vamos a repetir el ciclo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando necesito a Dios, pido oración o me pongo a orar. Pero una vez que Dios nos hizo el favor, nos olvidamos al poco tiempo. Y esa es la cruda realidad del hombre a través de la historia. Eso es una triste realidad que expone lo que está sucediendo con nuestra naturaleza. Somos infieles a Dios por naturaleza. Por lo tanto, hay algo más profundo que una mera restauración social y económica que tenía que llevarse a cabo en cuanto a las cosas de Dios con esta gente, para que se efectúe, a fin de cuentas, una verdadera conversión definitiva y estable. Tenía que hacerse un cambio en la naturaleza de esta persona. En la actualidad, encontramos un ejército de ideólogos que ustedes lo ven en las plataformas públicas hoy, que pasan por universidades, por la televisión, incluso por los podios de la política, y lo que hacen es presentar una cantidad de proyectos con el propósito de cambiar la sociedad. Y con el cambio de la sociedad transformar al ser humano, hacer del ser humano algo totalmente diferente. Y entonces lo que se hace es ponderar y poner en práctica una serie de agendas, algunas ya vigentes y otras que se está luchando por establecer. Hice una pequeña lista de algunas de esas cosas que le van a resultar familiares. Una de ellas es poner fin a la pobreza. Con eso arreglamos al mundo. Terminar con el hambre. Asegurar la salud pública para toda la gente. Es decir, que todos tengan acceso a la atención médica sin tener que pagar. Garantizar la educación colectiva. Es decir, que todo niño no quede fuera de las clases, sino que podamos instruir, enseñar y de esa manera poder construir gente que piensa mejor y que tenga una educación que pueda ayudar y al mismo tiempo invertir en la sociedad. Una sociedad progresista. Lograr mantener la igualdad de género. Un tema candente, urticante en la actualidad. Ahora se ha luchado por cambiar nuestro idioma español en nuestra cultura latinoamericana y entonces lo que se ha sugerido y se está haciendo, yo he escuchado discursos de gente de Estado decir discursos que son una vergüenza, en donde cambiamos los pronombres personales. En lugar de la O y la A para distinguir entre géneros, se coloca la letra E. Entonces ahora, en lugar de decir doctora, doctor, que doctora también está mal dicho, por cierto, se dice doctor, pero eso es tema para otro día, tenemos que revisar nuestra gramática, pero decimos doctor y doctora, que ya de por sí es un pésimo español, es doctor. Y no es doctor, no es una palabra masculina, como muchos dicen, el doctor, eso quiere decir que son machistas, usted no sabe el español. Pero esto no es clase de gramática ahora. Pero ahora resulta que ni doctor ni doctora, es doctore. Doctore. Las mujeres son violadas, son maltratadas, son vendidas en la esclavitud sexual, pero piensan estos energúmenos que por cambiar una letra en un pronombre vamos a salvar a la sociedad, vamos a construir un futuro mejor. ¿Usted quiere salvar este mundo? Use la letra E. ¡Listo! Ya está, estamos salvados. Vamos, señores. Bueno, esas son las ideas que para cambiar al mundo nos predican los ingenieros sociales.
Afianzar la disponibilidad de agua potable me parece magnífico. Hay lugares en el mundo donde no hay agua potable para la gente. El acceso a energía renovable, económica y no contaminable, con eso salvamos al mundo. Promover el crecimiento económico y la estabilidad laboral, la seguridad pública, que es un dolor de cabeza en la actualidad de nuestro continente. Reducir la desigualdad, conservación ecológica y la protección de los ecosistemas, etcétera. Por nombrar algunas de esas cosas, hay mucho más, no quiero tomar mucho tiempo en esto. Cuando nosotros revisamos, a lo menos yo he hecho este trabajito de revisar un poco la historia, y no hay que irse a tiempos muy antiguos, pero notamos que muchas de estas cosas con las cuales estamos trabajando hoy ya se han implementado. En la Biblia, si usted se va a los tiempos de Salomón, de David y Salomón, la época de oro, la economía iba por las nubes. Había seguridad pública, todos los chicos iban a estudiar, así que la verdad es que tuvimos etapas en que se lograron un progreso tremendo en la sociedad. Y en los tiempos actuales exactamente lo mismo. Así que no digo que hemos logrado la utopía, pero por cierto que hemos podido implementar algunas de estas cosas en ciertos pueblos y en ciertas etapas históricas. El problema es que no podemos mantener esos principios o esas agendas. Intentamos, luchamos, como las agendas progresistas hoy que quieren mejorar. Creo que hay gente que sinceramente quiere hacer del mundo algo mejor, pero no le sale el tiro por la culata. Y es que algo no está funcionando y la razón es porque el hombre no cambia mediante la transformación de la sociedad. Lo que tenemos que hacer es transformar al hombre para poder lograr un cambio en la sociedad. Nunca vamos a lograr, nunca se pudo y no se va a poder transformar la sociedad por sí misma. Hay que hacer un cambio del hombre que vive en sociedad. Y entonces, una vez transformados, vamos a poder construir programas, agendas que benefician a todos. Lógico que estas agendas mejoran un poco el estado de vida de la gente. No voy a decir que no. Es bueno que hagamos esto, pero cuando despreocupamos la necesidad de transformación del hombre como entidad, vamos siempre a fallar en estos programas o en estas agendas. La historia lo corrobora y hoy en el presente no es diferente, seguimos en las mismas condiciones. El mundo se nos derrumba alrededor y todavía seguimos soñando en fantasías, cosas que no van a suceder hasta que no veamos a un hombre transformado. Esta sección que tenemos acá en el libro de Joel, a mi juicio, se trata del corazón palpitante teológico del libro de Joel. Acá está reducida toda la teología. Y se nos dice que Dios va a hacer tres cosas específicamente. Versos 28 y 29, miren su Biblia, va a derramar el Espíritu Santo. Versos 30-31, dará prodigios en el cielo y en la tierra, que tiene que ver preámbulos del juicio. Ya lo vamos a ver en otro momento. Y verso 32, ofrecerá salvación a todo el que invocare su nombre, dice el verso 32. ¿Lo ve eso? Espíritu Santo, prodigios, salvación. Si lo quiere poner de otra manera más contemporánea, unción, juicios y salvación. Yo quiero que hoy nos concentremos en la primera parte, los dos versos primeros, 28 y 29, porque voy a explayarme un poco en esto en relación al Espíritu Santo y tratar de corregir algunas malas interpretaciones acerca de la tercera persona de la Trinidad. Quiero que tomen nota, las cláusulas temporales allí en el verso 28 dice, y bueno, 28 y 29 debo decir, donde dice, y después de esto, eso lo ve usted en el verso 28 en la primera parte, y en el verso 29 al final dice, en aquellos días. Ponga el punto suspensivo entre medio. Dice, y después de esto, en aquellos días. ¿Me sigue? Es importante esto, ¿eh? Joel está mirando hacia adelante, hacia el futuro. Y uno puede llegar a la conclusión de que otra vez está hablando con respecto a la invasión de la langosta, que por cierto en el capítulo 1 de eso se trata, pero acuérdense en lo que vimos en la primera exposición, que está hablando de aquel día de Jehová,
que va a tratar con todas las naciones. Así que dice, y después de esto, en aquellos días, un día en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, será derramado sobre todas las personas. Otra vez, después de esto, derramaré mi Espíritu en aquellos días. Ahora, noten ustedes qué interesante porque dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y esto merece un poco de consideración y aclaración. Porque a la ligera, cuando nosotros leemos eso, y algunos han llegado a esta conclusión, en los foros evangélicos, que lo que está diciendo aquí el profeta Joel, o Dios a través del profeta, es que va a llegar un momento en el futuro en que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre todas las personas. Esto se le llama teológicamente universalismo. Es decir, que Dios va a derramar su presencia sobre toda criatura. Sin embargo, resulta que si Dios derrama su Espíritu Santo sobre todas las personas del mundo, quiere decir que todo ser humano que esté vivo va a ser salvo. Porque la Biblia nos enseña que cuando Dios sella a una persona con el Espíritu Santo es porque la ha reclamado para sí, pasa a ser un miembro de la familia de Dios, un hijo de Dios. Así que si realmente el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todas las personas, no interesa si usted es cristiano o no es cristiano, Dios dice que va a derramar su Espíritu sobre todos, así que el mundo entero va a ser salvo. Y hay mucha gente que se esperanza con esto. No importa cómo sea, Dios es un Dios de amor y Dios me garantiza, porque la Biblia lo dice, que va a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, no sobre algunas carnes en forma selectiva, sino sobre todos. Bueno, miremos un poco lo que dice el contexto para poder interpretar bien las cosas. Porque ciertamente si sacamos la frase y no miramos el contexto, llegamos a la conclusión que toda carne quiere decir toda persona, por lo tanto todos serán salvos. Sin embargo, de ser así, dice el versículo 32 que la salvación es algo que no es universal, sino que está limitada a un grupo selecto de gente. Dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. No dice toda la gente, así que ese verso 28 lo tenemos que mirar a la luz de lo que va a decir después en el verso 32, que hoy no voy a profundizar eso, lo vamos a ver en otra ocasión. Pero por ahora quiero que observe cómo el contexto me está ayudando a corregir la interpretación. No es todo el mundo, sino aquellos que invocaren el nombre del Señor. Esa gente salva, sobre ellos se va a derramar el Espíritu de Dios. No solamente eso, pero de ser universal el derramamiento del Espíritu Santo, iría en contra de toda la teología del libro de Joel. Fíjense que en el capítulo 3, verso 2, ya entramos en la parte de juicio, y nos está hablando que allí entraré en juicio. Lo leo solamente así porque ya lo vamos a ver en su momento. Versículo 7 dice, volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y verso 12 dice, me sentaré para juzgar a todas las naciones. O sea que cuando revisamos bien lo que dice la Biblia allí en ese libro, nos damos cuenta que Dios está salvando a algunos, pero está condenando, juzgando a otros. Así que la salvación, el derramamiento del Espíritu Santo no es sobre toda la gente que hay en el mundo. Entonces, cuando se habla de derramamiento sobre toda la carne, tenemos que preguntarnos, bueno, a ver, si el contexto me dice que no es todo el mundo, ¿a qué se refiere cuando dice sobre toda carne? Allí mismo se nos dice, si nosotros vemos con atención, que cuando se habla del efecto que trae el derramamiento del Espíritu Santo sobre las personas, dice que los efectos serán sobre, verso 28, los hijos, las hijas, ancianos, jóvenes, y luego en el verso 29 dice los siervos y las siervas. Y, bueno, esto es extremadamente revelador para un judío que está leyendo a Joel. Sí, para nosotros hoy que ya
todo el Nuevo Testamento y sabemos cómo ha trabajado el Espíritu Santo, no tenemos problemas en entender, o a lo mejor entender bien lo que se está diciendo ahí. Pero tenemos que ponernos en la mira de un judío. Dios le habló a Joel para que le hable a los judíos que no estaban andando bien. Y Dios dice, voy a enviar juicio. La plaga de langosta va a ser mi ejército que los va a poner en veremos. Y entonces el judío está escuchando esto. Así que tenemos que ponernos en la temática o la visión o la cosmovisión de un judío. Porque hasta el momento, para la manera de pensar del judío, el Espíritu Santo era dado a personas específicas en un tiempo específico y para tareas específicas. El Espíritu Santo venía, por ejemplo, a los profetas. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que fueron capacitados por el Espíritu Santo para hacer ciertas tareas, pero después partía. Cuando se construyó el arca, ya en el libro de Números, dice que Dios, el Espíritu de Dios, posó sobre los artistas que diseñaban o trabajaban con todo el material. El diseño lo dio Dios, pero trabajaban estos hombres con una habilidad tremenda. Hicieron un trabajo precioso en la construcción de aquel templo portátil. Cuando entramos al periodo de los jueces, ustedes van a observar ese ciclo que ya he mencionado, el pueblo cayendo y levantándose, y cómo Dios enviaba su espíritu para capacitar a algunos de los jueces, ya sea con habilidad de liderazgo o con fuerza, para poder librar a la nación. Tenemos el caso de Saúl, un hombre reprobado. Empezó más o menos bien, pero después fue para cualquier lado. Y ese hombre, sin embargo, fue ungido con el Espíritu Santo y terminó profetizando con un grupo de profetas que iban por ahí. David también recibió el Espíritu de Dios para ser capacitado. Esa era la idea que tenía el judío en cuanto a la presencia del Espíritu Santo. O sea que no era un don indiscriminado, sino que era dado a ciertas personas del pueblo de Israel, no a todos. Eran a unos pocos que Dios escogía. Se trata de una obra selectiva, temporal, sobre ciertas personas. Sin embargo, lo que se anuncia ahora es un presagio que rompe ese molde. Lo que se le está diciendo a la gente es que vendrá un momento en la historia en que Dios va a derramar su Santo Espíritu sobre todos, sin excepción del estrato social al que pertenece la persona. El Espíritu va a ser derramado sobre los hijos, las hijas, los ancianos, los siervos, que invoquen el nombre del Señor. Debido a este derramamiento del Espíritu Santo, habrá efectos notables. Dice allí que van a ser profecía, sueños, visiones, y ya podemos ir tejiendo algunas conclusiones basado en esto que estamos observando. Por un lado, no es discriminatorio el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, no va a ser sobre ciertas personas para hacer cierta tarea, sino que va a ser sobre todas las personas que invoquen el nombre del Señor. La segunda cosa es capacitante. Cuando envía el Espíritu va a capacitar a la gente. Ahora vamos a mirar eso de cerca. Y número 3, el Espíritu Santo es otorgado, escuche bien, no demandado. Yo derramaré mi Espíritu, dice el Señor. No hay nadie que venga y diga, yo demando a Dios el Espíritu. Yo ruego por el Espíritu. O que la persona pueda controlar el Espíritu. Allí observamos que el Espíritu es un acto soberano de la gracia de Dios. Yo derramaré mi Espíritu sobre las personas. Es prerrogativa divina, no del hombre, no de la persona. Siglo después, si me acompañan ustedes al libro de Hechos, en el capítulo 2, encontramos a Pedro presentando su primer sermón. Tenga en mente lo que acaba de decirnos el libro de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro va a hablar de la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2, en el día de Pentecostés.
Y lo notable es que Pedro, cuando comienza el sermón, hace una aclaración indicando que esto que está sucediendo es el cumplimiento de esa profecía hecha por Joel en el capítulo 2, versos 28 y 29. En el verso 16 de Hechos 2 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está diciendo esto. Y a continuación, desde los versos 17 al 21, usted va a notar que Pedro, en su predicación, cita textualmente el texto de Joel, capítulo 2, verso 28 al verso 32, de memoria. No tenía la Biblia como nosotros, ¿eh? Yo no sé, tendría que hacer lo que hacía Pedro, que se memorizaba los pasajes. Pedro estaba predicando a la gente y inmediatamente lo que hace es citar todo ese texto que acabamos de leer y dice, esto es lo que dijo Joel en el capítulo 2, versos 28 al 32, lo que ustedes están observando. Ahora, lo interesante es que el relato de Lucas, porque no es Pedro el que relata el libro de los Hechos, sino que es Lucas el que está relatando esto, que incluye el sermón de Pedro. Es decir, Lucas escribió y puso en el relato de los comienzos de la iglesia cristiana, puso el sermón, el primer sermón de apertura de Pedro. Ahora, ¿qué es lo que dice Lucas? ¿Por qué Lucas mete el sermón de Pedro? ¿Por qué pone este pasaje de Joel? Bueno, capítulo 1, verso 4, nos relata Lucas que estando juntos los discípulos les mandó el Señor que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, tomen nota, del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús está diciendo, ustedes no se me muevan de Jerusalén. Esperen la promesa que hizo mi Padre, que yo les comuniqué a ustedes. Jesús les habló a los discípulos y dice, va a enviarse el Espíritu Santo, pero la promesa no la hace Jesús, la hizo el Padre, dice. Obviamente la hace Jesús, que es el Dios encarnado, pero observen cómo Jesús está llevando el asunto a que Dios habló, prometió, y dice, esperen allí, no se muevan, porque Dios va a traer en cumplimiento esa promesa que hizo en el pasado. Verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. No se muevan, esperen la promesa de mi Padre que yo les comuniqué, y entonces ustedes van a recibir el poder para ser testigos míos hasta lo último de la tierra. ¿Me siguen la dinámica? El capítulo 2, Lucas entonces lo que va a hacer es relatar el cumplimiento de esa promesa, que es la venida del Espíritu Santo. Eso lo vemos a través de todo el capítulo 2, especialmente en los primeros versículos. Dice, por ejemplo, los versos 3 y 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos los que estaban allí llenos del Espíritu Santo. Y entonces, noten qué interesante, fueron llenos del Espíritu Santo y no empezaron a saltar y a sacudir la cabeza, sino que dice, comenzaron a hablar. El Espíritu nos abre la boca. Comenzaron a hablar, no a serpentear, a saltar o a hacer, qué sé yo, con las cosas raras que vemos hoy. Dice, comenzaron a hablar. ¿Y qué hablaban? ¿Cualquier cosa? No, Señor. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Y quiero que observes, no es que ellos decían, yo quiero, sino el Espíritu repartía como le placía a cada uno. Tú vas a hablar en esta lengua, tú en esta, y era el Espíritu el que determinaba a quién y qué. Bueno, en el verso 14 en adelante se nos relata entonces, o Pedro explica que este cumplimiento, este fenómeno, mejor dicho, que es el cumplimiento, esto que estamos observando, de lo que había prometido el Padre a través de Jesús. El anuncio profético que Pedro va a decir en el verso 16 es el cumplimiento de esa promesa que hizo Dios en Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Me llama la atención porque cuando Jesús habla en estos términos y luego Pedro dice Joel es el que dijo estas cosas, vemos a Jesús que está validando las Escrituras. Porque ¿dónde está la promesa del Padre? Justamente Joel. Dice, ustedes esperen la promesa del Padre. Jesús está validando las Escrituras.
está diciendo que esto es inspirado. Dios habló en el Antiguo Testamento y Jesús usó esas palabras. Y ahora Pedro las ratifica. Por eso es que Pedro no dice, Jesús nos dijo, no, dice esto es lo que dijo Joel. Y cuando vamos a Joel, un hombre que conocía las Escrituras, sabemos que fue Dios quien habló a través del profeta. No es antojo del profeta, no es que a Joel se le ocurrió esta cosa, es Dios quien habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, algunos utilizan esas palabras de la profecía selectivamente hoy para justificar el movimiento profético contemporáneo. Basado en esa cita de Joel, confirmada por Pedro, se justifican las profecías, los sueños y las visiones o alucinaciones en la iglesia contemporánea. Es por eso que vamos a algunas iglesias y dice, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, palabra profética. Y entonces uno pregunta, ¿pero de dónde saca usted eso? Y nos mandan a la Biblia, dicen, mire lo que dice Joel. Joel fue el que dijo eso. Pedro lo confirmó en su primer sermón en el libro de los Hechos, pero no se toma debida cuenta del contexto en que encajan esas palabras de Joel y de Pedro. Joel nunca dijo que todos los que reciben el Espíritu Santo van a profetizar, que todos los que reciban el Espíritu Santo van a tener sueños y visiones. ¿Dónde está eso? No dijo semejante cosa. Por lo pronto es algo que no sucedió en los tiempos de Joel, no sucedió posterior a Joel y no sucedió en los tiempos de Jesús y tampoco en los tiempos de Pedro y no sucedió jamás de los jamases. No vemos un solo momento en la historia en que toda la gente que recibió el Espíritu, que todos tuvieron visiones, todos tuvieron sueños y todos empezaron a profetizar. No hay un solo momento, no hay un solo incidente. Si se toma de forma así tan rígida como lo interpretamos en la actualidad, entonces significa que, a ver, si seguimos a Joel a rajatabla, quiere decir que solamente los hijos y las hijas van a profetizar. O sea que Pedro, si profetizó, predicó, está fallando, porque en realidad lo que dice Joel, solamente los hijos y las hijas van a profetizar. Luego el sector senil del pueblo de Dios va a tener sueños. Los demás no, porque dice allí los ancianos. Y luego solamente los jóvenes y las jovencitas son los que van a tener visiones. Y bueno, los siervos y las siervas sonaron, que se queden sentados allá a un costado porque no, ahí se dice que no se les da nada. Bueno, ¿se dan cuenta que acá hay algo que no encaja en la interpretación? No estamos haciendo bien las cosas. Eso no sucedió en los días de Pedro. Y los que dicen que hoy está sucediendo, no está sucediendo. Mienten, tergiversando lo que realmente nos quieren decir las Escrituras. Entonces la pregunta es lógica. Bueno, pero entonces ¿cómo se entiende lo que dice Joel y corrobora Pedro? ¿Cómo entendemos la declaración de Joel 28, capítulo 2, versos 28 y 29? Ahora, por lo pronto cuando dice Joel allí en el verso 29, en aquellos días, Pedro confirma en su predicación que aquellos días llegaron, que al fin se está cumpliendo las palabras del profeta Joel. Allí se está inaugurando, en ese sermón, en ese hecho del don de lenguas, se está inaugurando esa epopeya, esa etapa de aquel día que mencionaba el profeta Joel. Otra vez, en el capítulo, vamos otra vez ahí a Hechos. Noten ustedes cómo estos hombres, déjenme hacer esta aclaración que es muy importante acá, en el capítulo 2, verso 8 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo, la gente es capacitada por el Espíritu para empezar a predicar. La gente que escuchó el fenómeno dice, ¿cómo es que le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Noten que no habla de un tarareo extraño e ininteligible. Dice en nuestra lengua, en nuestro idioma, en que hemos nacido. Y entonces hace la lista
de los idiomas que se hablaron: partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Ahí tiene la lista de las lenguas que se hablaban. No, repito, no es ese lenguaje, ese tarareo raro, sino idiomas específicos, y entendían perfectamente diciéndoles: oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Estaban predicando el Evangelio, como Dios había enviado a su Hijo a morir en la cruz para salvar al pecador. Eso es el mensaje del Evangelio. Ahora, en el verso 16, otra vez Pedro dice: esto es, algunos se estaban burlando porque no entendía, hablaban esta gente en otro idioma y pensaban que estaban todos borrachos. Y Pedro dice: no, miren, déjenme aclarar esto no es así. Esto es lo que está pasando, lo que ustedes ven es el cumplimiento de lo que Joel había dicho en el capítulo 2, versos 28 y 29. Ahora bien, para un judío, en esta etapa inicial, y acá es donde quiero que vean cómo vamos a ir atando los cabos de esto que estoy diciendo, porque para ahora usted parece como que estoy tirando balinazos por todos lados. No, vamos a empezar a atar los cabos. Para un judío, en esta etapa inicial de la propagación del Evangelio, este fenómeno demostró que el Espíritu Santo es dado a todo aquel que cree en la persona de Jesucristo, pero dentro de la comunidad judía. Escúcheme bien. Antiguamente pensaban que eran unos pocos dentro de la comunidad en donde venía el Espíritu Santo. Ahora, con la predicación de Pedro, que dice: se cumplió la profecía que el Espíritu Santo va a caer sobre toda carne, llegaron a entender entonces que esa manera de ministrar en el Antiguo Testamento se desbordó, y ahora el Espíritu es dado a todos los que dentro de la comunidad judía invoquen al nombre del Señor para salvación. Así que la gente empezó a cambiar su idiosincrasia. Llegaron a entender que Dios ya no es selectivo, sino que el Espíritu Santo se los otorga a todos, pero dentro del entorno judío. Sin embargo, lo que se va a constatar eventualmente es que la gente todavía no le está cayendo el 20, porque el Espíritu Santo, cuando dijo sobre toda carne, no se estaba refiriendo sobre toda carne dentro del pueblo judío, sino toda carne, judíos y gentiles. Es decir, toda persona que invoque el nombre del Señor. El judío todavía no lo entiende. Le cuesta aceptar esto. Y lo vemos porque Lucas es el que nos relata este fenómeno, esta transformación, el cambio total en la manera de pensar y de ver el mundo y la obra de Dios. Si ustedes se van a Hechos capítulo 11, en el capítulo 10, para más o menos enfocarlo, se habla de la conversión de un gentil llamado Cornelio, un oficial del ejército romano. Vinieron a buscarlo a Pedro para ir a hablarle a este señor con la gente que tenía en su casa. Y Pedro dijo: ni loco. No voy. Yo no quiero saber nada. Eso es una locura. Para un judío entrar en la casa de un gentil era una cosa imposible. Y Dios manda a buscar a Pedro para ir a la casa de un gentil a hablarle del Evangelio. Y es por eso que aparece una imagen de un lienzo con un montón de animales inmundos, una cosa muy interesante. Ahora no podemos ver todo el capítulo 10, pero más o menos para hacer una síntesis, en los versos 34 y 35 del capítulo 10 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Le cayó el 20 a Pedro, un hombre que era un judío recalcitrante, que decía: la salvación es para los judíos, para todos, pero para los judíos. Y Dios le va a mostrar: no, todavía no estás entendiendo. Y al fin Pedro entendió. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. En el capítulo 11 se enteraron en Jerusalén los apóstoles, dice verso 1, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, que le habían predicado el Evangelio. Y cuando Pedro dice subió a Jerusalén,
comenzaron a pelearse con él. Dice que disputaban. Se agarraron con Pedro y lo pararon y le dijeron, pero dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Verso 3. ¿Pero qué es lo que estás haciendo, Pedro? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es que hemos entendido que Dios derramó el Espíritu sobre toda carne, pero nosotros? ¿Pero cómo vas a ir a hablar con un gentil? Y entonces Pedro lo que tiene que hacer es decir, muchachos, paren ahí, déjenme explicarles qué es lo que pasó. Y entonces Pedro comienza a relatar el suceso, que más o menos está atomizado en el capítulo 10, verso 44 y 45. Estoy corriendo porque si no nos pasamos todo el día acá hablando de esto. Pero dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras a Cornelio y los que se juntaron, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre los gentiles, ya no son judíos. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que estaban ahí, con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, estupefactos. ¿Por qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas. Así que estos señores vieron este fenómeno de que el Espíritu Santo es derramado no solo sobre los judíos, sino ahora sobre los gentiles también. Y Pedro entonces, después que lo increparon, tiene que dar la respuesta. Entonces nos vamos al capítulo 11, versos 17 y 18. Dice Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, díganme ustedes, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y entonces ahí les cae la ficha a estos señores. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora comienzan a entender a las claras qué es lo que dijo Dios a través de Joel. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Fenómeno. Ya no es algunos en Israel, sino todos los judíos. No, Señor, toda carne significa judíos y gentiles. No hay raza, no hay etnia. A todos Dios está dándole la salvación a todo el que invoque el nombre del Señor, sin discriminación de ningún tipo. No interesa. Y ahí entramos nosotros, tú y yo. Nosotros somos los gentiles, los no judíos, que hemos sido beneficiados ya desde antaño, desde que Dios dijo esas palabras en Joel. Estábamos incluidos nosotros. Dios estaba mirando al futuro, aquel momento, aquel día, que Dios nos daría la salvación en Cristo Jesús. A eso se refería Dios con el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Joel, a quien invocare el nombre del Señor, por supuesto, e insisto en eso porque de lo contrario no entendemos bien lo que nos dice el profeta de Dios. Entonces nos damos cuenta que la revelación que Dios le hizo a Joel y que confirma a Pedro en su sermón no está enfocada en las habilidades de una persona, sino en la soberanía de Dios para derramar el Espíritu Santo sobre toda persona, judío o gentil, libre o esclavo, mujer u hombre, quien sea que haya invocado el nombre del Señor. Nosotros hoy, hermano querido, hemos movido toda la atención en esta doctrina de la revelación, de moverla del empoderamiento de ciertos cristianos, ¿no es cierto? Es decir, a ver, el Espíritu Santo está siendo derramado, está siendo adjudicado a ciertas personas dentro de la iglesia que entran en un estado de éxtasis o hablan lenguas o profetizan. Esos son los que tienen el Espíritu Santo. Si nosotros no hablamos en lengua, no somos salvos. No, Señor. La Biblia nunca dice que nosotros somos salvos por hablar en lenguas. Nosotros somos salvos porque hemos invocado el nombre de Cristo. Y Dios entonces derrama sobre esa persona el Espíritu Santo. Saquémonos estas cosas de la cabeza, por favor. Estamos entendiendo todo mal. Y es por eso que hoy vemos de todo en la iglesia. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en los versos 22 en adelante, hago un resumen rápido. Dice, por tanto, dice a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Verso 23, y santificaré mi gran nombre,
Y sabrán más adelante las naciones que yo soy Jehová. Estoy reduciendo. Dios dice, señores, voy a hacer algo, pero no lo voy a hacer por ustedes, no lo merecen. Pero claro, si la historia muestra que el pueblo, otra vez, no eran fieles, caían a 2 por 3. Y entonces Dios dice, voy a hacer algo. Voy a transformar a esta gente porque si yo espero que la gente responda, no hay nada que hacer. La historia corrobora que el hombre no es fiel a Dios. Nosotros no vamos a buscar a Dios. Y entonces Dios dice, yo voy a hacer algo con este hombre. Y entonces dice, no lo hago porque ustedes valgan la pena, sino por mi santo nombre. Y entonces dice, verso 24, yo os tomaré de las naciones y os recogeré y os traeré a vuestro país. Yo. Verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Y noten que espíritu está con minúscula en la traducción para indicar que no es el espíritu de Dios, sino que es la actitud del hombre. Dice, voy a cambiar la actitud del hombre. Otra vez, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, duro, y os daré un corazón de carne, un corazón que trabaje, que funcione, que sienta. Y ahora en el verso 27 dice, ¿cómo va a suceder esto? Dice, y derramaré dentro de vosotros mi espíritu, y por eso se pone con mayúscula. La primera parte es espíritu con minúscula, porque voy a cambiar la actitud de ustedes. Bueno, pero si nadie cambia. A mí lo que vemos en la historia es que el hombre no cambia, no se transforma solo. Por más que implementemos un programa, una cantidad de programas y agendas, no cambiamos. Podemos tener sociedades prósperas, comemos todos hasta hartarnos, educamos a todo el mundo, pero seguimos siendo ladrones, sinvergüenzas, estafadores. Vamos a ser estafadores educados, atorrantes, pero de todo. ¿Por qué? Porque el hombre no es transformado. Así que Dios va a actuar y dice, yo voy a darles un corazón nuevo poniendo mi espíritu. Y entonces al poner el espíritu dice, haré que andéis en mis estatutos. Porque si espera que la gente le obedezca, no lo siguen. Yo voy a hacer esto. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, los pongáis por obra, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Verso 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, etc. Y vuelve a repetir, verso 32, no lo hago por vosotros, sabedlo bien, es patrimonio de Dios transformar a este pedazo de bruto que no le entran las cosas. Capítulo 37 tenemos el famoso Valle de los Huesos Secos, que representan al pueblo de Israel que está espiritualmente seco, ni siquiera podridos. Si están podridos porque quedan tejidos que se están descomponiendo, están secos. Lo que no tiene ya esperanza, petrificados, y Dios dice, yo voy a levantar a esos huesos que no tienen esperanza, no hay nada que hacer, bueno, yo los voy a levantar. Y dice el verso 14 del capítulo 37, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. ¡Qué extraordinario! Dios derrama su espíritu, y como dijo Pablo, Dios es el que produce el querer y el hacer. Dios transforma al hombre y lo hace un hombre que pueda ser fiel a Dios, obedecer a Dios, ser una vida diferente, cambiada. No es algo que el hombre escoge, es Dios escogiendo. Y Dios soberanamente dándole al hombre lo que para él es imposible. Tú no puedes cambiar, Dios te cambia. Tú no puedes transformar tu vida, Dios te la transforma. Si tú estás andando en un camino de desesperación y no puedes vencer tus vicios, tu mal proceder, tu mal andar, ven a Cristo Jesús por el amor de Dios, porque Él quiere y puede transformar tu vida. Eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, disculpen que los pasé, pero es importante que veamos a Joel en esos términos. Capítulo 14 al 17 tenemos el discurso de despedida de Jesús, ¿no? Antes de ser enviado a la cruz. Y Jesús, entre otras cosas, nos habla del envío del Consolador.
Dice capítulo 14, versos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y escucha eso, dice no que estará por un tiempo mientras te portes bien, dice estará para siempre. Esa idea de que no, el Espíritu se te puede escapar por algún lugar, no Señor, es para siempre. Entendamos bien lo que dice Jesús acá, no lo que dicen los charlatanes ahora. Para siempre. Y es el Espíritu de verdad, dice el verso 17. Si saltan al verso 16, al verso 26 dice, mas el Consolador, en caso que no tengamos claro qué quiere decir el Consolador, bueno, Jesús te lo dice es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solamente capacita a los discípulos, como dice allí, para hacerles enseñar y hacerles recordar lo que el Señor les transmitió a ellos, sino que se corrobora en el libro de los Hechos vemos cómo se capacitó a estos hombres para predicar las maravillas de Dios en distintos idiomas. Tenemos la corroboración de lo que está diciendo Jesús acá. Pero noten ustedes que no son las personas las que van a salir a convencer por medio de la predicación, sino que es ministerio del Espíritu Santo convencer a las personas a quienes les hablamos. En el capítulo 16, verso 8, dice, y cuando venga el Consolador, en el verso 7, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso significa que sin la intervención directa del Espíritu Santo sobre una persona no se transforma, ni por predicación ni por voluntad, no pueden. Dios tiene que enviar al Espíritu para convencer a la persona. Yo no los convenzo a ustedes, yo no convenzo a nadie. Puedo tener muy buenos argumentos, pero de todas maneras mi argumento puede llevarlo a usted a decir, sí, bueno, tiene razón el tipo este, pero no puedo transformar su vida. No puedo cambiar su corazón, puedo tal vez cambiar su manera de pensar en algunos puntos, pero eso no significa que usted va a ser un hombre fiel y dedicado a Dios, porque para eso tiene que ser transformado y Dios al enviar el Espíritu lo va a hacer a usted caminar en las cosas de Dios, a obedecer a Dios. Necesita al Espíritu Santo en su vida. No solo eso, pero dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No el pastor, el apóstol, o qué sé yo, qué cosa. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque hablará de lo mío. Joel dice, voy a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Di un montón de información. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la síntesis. Es decir, a ver, bueno, macanudo, todo lo que dijo este tipo, ¿para qué me sirve? ¿Qué saco de todo esto? Bueno, ahora le hago la síntesis para que entienda el texto. Número 1. Primera conclusión, Dios derrama el Espíritu Santo sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Es difícil de entender eso? Le hice toda la explicación para llevarlo a esta afirmación, que está en Joel. Dios derrama su Espíritu sobre toda persona que invoque el nombre del Señor. ¿Has invocado el nombre del Señor para salvación? El Espíritu Santo, hermano, no se envía por demanda. Tú no puedes darle órdenes a Dios diciendo, dame el Espíritu Santo. Dios lo da por voluntad propia, por la pura gracia de Dios, y es enviado a todos aquellos que invoquen el nombre del Señor como Salvador. Te inculco a que hagas eso, que invoques al nombre de Cristo para salvación, porque si no, estás en juicio, y Dios quiere derramar su Santo Espíritu sobre tu vida, como vemos a través de las Escrituras con aquellos que se acercaron a Dios. Segunda conclusión, a través del Espíritu se nos habilita para obedecer la palabra de Dios. Nosotros a veces vemos gente y decimos, pero ese hombre no obedece, vive en pecado. Bueno, vive en pecado porque no tiene al Espíritu que lo guía. Lo guía su carne. Vive en pecado.
No puede librarse porque es un esclavo del pecado. Y para poder andar en la verdad tenemos que romper la cadena y no tienes la fuerza para romperla. Dios rompe en Cristo esas cadenas y te hace liberto en Él para que puedas entonces ahora andar en el Espíritu y obedecer a Dios en todo lo que demanda. Ezequiel 36 dice, y pondré sobre vosotros, dentro de vosotros mi Espíritu para que andéis, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que nos decía el apóstol Pablo en Filipenses. Dios es el que produce el querer y el hacer. Cuarta conclusión. Por la manifestación del Espíritu somos redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir redarguir? Nadie usa esa palabra. Inclusive he escuchado que se ha malinterpretado el concepto. La palabra redarguir significa argumentar en contra de alguien los argumentos que la persona abraza o defiende. Eso quiere decir redarguir. Arguir es argumentar. Redarguir, en nuestro español, quiere decir contraargumentar. Cuando Jesús dice el Espíritu viene a redarguir, viene a argumentar con nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar. Tenemos una manera de interpretar el pecado. Tenemos una manera de definir lo que es justicia. Y tenemos una manera de creer en juicio. Bueno, el Espíritu Santo viene y nos limpia de todos esos conceptos humanos y corrige nuestra manera de pensar. Redarguye, hace contraargumento. Es Dios diciendo, estás mal, entiendes todo mal. No, pero yo soy un buen tipo, no tengo pecado, me voy a ir al cielo. No, Señor, estás mal. Tu argumento no sirve, te vas al infierno. Redarguye, argumenta de nuevo para corregir y mostrarnos. Nos habla del pecado como Dios dice que es, como lo entiende. Nos habla de la justicia, no nuestra, sino de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la justicia de Dios. No hay manera de zafar. Tú y yo nos vamos al infierno en aquel día de juicio. Y nosotros pensamos que está todo bien porque tengo mi manera de razonar acerca del pecado, de la justicia, del juicio. Y Dios viene a redarguir, a contraargumentar esas ideas completamente equivocadas. Viene a refutar, viene a contradecir, viene a impugnar tu manera de pensar para hacerte pensar correctamente. No como pienso yo, el pastor Piesco, como piensa Dios, la mente divina. Cuarto, por el Espíritu Santo somos empoderados para hablar de Cristo. El libro de los Hechos nos dice, esperen hasta que reciban poder. Y no tuvieron poder para torcer el cuello y saltar, caminar por arriba del fuego. Tuvieron poder para abrir la boca y comenzar a hablar las maravillas de Dios. Que nos hablan del poder bendito de Dios que levantó a Cristo de los muertos. El Cristo que dio su vida en una cruz para ofrecernos a nosotros salvación. A todos aquellos que invocan su bendito nombre. Que venimos a los pies de la cruz y decimos, Señor, perdóname, sálvame, por favor, que estoy bajo juicio. Y Dios, por amor, lo que hace es extenderte la salvación por gracia, no porque lo mereces, a través del sacrificio de Cristo Jesús, y entonces nos sella, derrama su Espíritu sobre nosotros. Esas son las maravillas que hoy hablamos, que hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Joel le decía a la gente. Va a venir aquel día en que Dios va a derramar su Espíritu, va a dar salvación definitiva y para siempre a todos aquellos que invoquen el nombre de aquel que había de venir, Cristo el Señor. Eso es lo que Dios prometió en los días de Joel y comenzó a cumplirse en los días de Pentecostés y todavía la agenda sigue abierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas hoy sin el Espíritu Santo? ¿Sin salvación? Los que nos escuchan a través del canal, ¿qué va a hacer usted? Acaba de escuchar todo esto. ¿Y entonces qué? ¿Para qué están esas historias en el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Ha invocado usted el nombre del Señor? Usted se está jugando su destino eterno. Esto no es juego. Joel es un mensaje fuertísimo. Dios nos está haciendo un llamado
a venir a Él, dice el capítulo 2, versos 2 y 13, convertíos a mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios clemente y misericordioso, un Dios que perdona el pecado de aquellos que le han dado la espalda. Y nos está esperando ahora a que vengamos a Él e invoquemos su nombre. A través de mis años de ministerio he visto a mucha gente pasar de largo por la cruz. Pasar de largo. Bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a pasar de largo? Pedro predicó y muchos se convirtieron y otros se burlaron. Pasaron de largo. Y hoy estoy predicando, citando las Escrituras, no me estoy inventando nada. Usted vio que estoy citándolo, llevando las Escrituras. Bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a pasar de largo? Bueno, si pasa de largo, se tira de cabeza al infierno. Lo que hay delante suyo es fuego y fuego eterno. Pero si venimos a los pies de la cruz, hay perdón, salvación, promesa, vida eterna. El Espíritu de Dios que nos va a ayudar a caminar distinto porque somos seres distintos, somos transformados. Y ahora sí podemos impactar la sociedad. Ahora sí puedo ser un mejor trabajador, un mejor vecino, mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejores hijos. Puedo ser un mejor creyente, un mejor siervo. ¿Por qué? Porque he sido totalmente transformado. Ya no soy el hombre infiel que un día está y otro día no está, que busco a Dios cuando tengo problemas. No, ahora voy a estar viviendo en la atmósfera celestial. Voy a respirar los aires del cielo. Voy a transpirar en mi vida todo lo que es santo, todo lo que es verdadero. Y vamos a ir caminando glorificando a nuestro Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos satura completamente y nos usa para glorificar a Dios, para abrir nuestros labios y hablar de estas maravillas del poder de Dios para salvación y vida eterna. No pases de largo como hacía el pueblo de Israel. Quédate a los pies de esa cruz, donde tienes verdadera salvación, perdón y vida eterna. Ojalá que podamos dejarnos corregir en algunas cosas raras que tenemos acerca de la tarea del Espíritu Santo y podamos disfrutar lo que Dios tiene para ofrecernos y que ya comenzó a cumplirse, como dije antes, en el día de Pentecostés y todavía sigue corriente en nuestros días. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta promesa hermosa que tú diste allá en los días de Joel, que ha sido malinterpretada en el presente, pero que nos habla de tu Santo Espíritu que nos capacita, nos orienta, nos sella, Señor, es tu presencia en nuestras vidas. Es el cumplimiento de lo que tú dijiste a través del profeta Joel. Ayúdanos a obedecerte, a ser fieles, a ser constantes y también a dejarnos guiar por el Espíritu a toda verdad y no ser mordidos por el error, por la confusión y la intoxicación que hay hoy dentro de algunos foros evangélicos. Guárdanos, Señor, y guíanos a toda verdad, y especialmente si todavía hay alguien que no te ha aceptado como Salvador, que tu Espíritu pueda redarguir los conceptos que se tienen del pecado, del juicio, de la justicia, y que puedan llevar a esas personas a los pies de la bendita cruz, donde allí invocando el nombre del Señor, su vida y su obra, pueda recibir el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Porque te lo rogamos, Señor, te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.